Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar presentes. Lo que les vamos a mostrar a continuación es un trabajo que estamos desarrollando conjuntamente con Viviana Lancilota y Gabriela Mordecki, referido a el impacto de la incertidumbre en la economía uruguaya. La motivación principal para hacer este trabajo es justamente porque vemos que hay una literatura muy creciente y muy interesante respecto a la parte del impacto de incertidumbre, pero está como más focalizada en los países desarrollados y no tanto en los impactos en los países en desarrollo. Bueno, esta es la agenda básicamente de lo que vamos a presentar. Una breve introducción, la revisión bibliográfica, un índice de incertidumbre que calculamos para Uruguay, los datos que usamos y los resultados preliminares en esta primera fase y algunos comentarios finales. Antes que nada, ¿por qué es importante estudiar la incertidumbre? Bueno, primero porque tiene un impacto en el desempeño económico, juega un rol en las fluctuaciones macroeconómicas a través de distintos canales, que es lo que se trata siempre tratar de discernir, porque dependen de cada país y de cada situación en algunos casos. También es otro hecho que cuando la incertidumbre, en la medida que el contexto se vuelve más incierto, los agentes son más cautos y escépticos en relación a tomar decisiones productivas desde el punto de vista económico, como las inversiones o el ahorro. A su vez también la incertidumbre es importante porque pronosticar en épocas en un contexto de incertidumbre creciente hace bien difícil el horizonte de largo plazo. ¿No está pasando? Espera. Perdón que... ¿Ahí? No, no está pasando, ¿eh? Ahora sí. ¿Sí? No, Ahora lo dejo, sí. le pongo el zoom y lo pongo así. A ver ahí. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Entonces, como les decía, el pronosticar en contextos inciertos es difícil para pensar en horizontes de largo plazo. ¿Qué pasó? Perdón. Y a su vez, en el caso de Uruguay, nosotros particularmente somos una economía pequeña que está en un vecindario bastante complejo en general, con Argentina y Brasil. A su vez somos tomadores de precio en los mercados internacionales, somos una economía que tiene el dólar como reserva de valor, y las transacciones se hacen generalmente respecto a bienes raíces y bienes durables en dólares. Y a su vez somos tomadores de precios en los mercados internacionales y estamos expuestos, por tanto, a shocks externos, tanto desde el punto de vista internacional como regionales, porque Brasil es nuestro segundo destino de exportaciones y Argentina es nuestro principal fuente de ingresos por turismo y del sistema financiero. Entonces lo que hicimos, vamos a presentar dos índices de incertidumbre y después les vamos a mostrar los primeros resultados respecto del impacto de shocks de incertidumbre respecto de ciertas variables macroeconómicas que elegimos. Respecto de la revisión bibliográfica respecto de las medidas de incertidumbre, está claro que no existe una única medida de incertidumbre, pero sí hay distintas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Una de las principales es las medidas basadas en la decisión de incertidumbre, recopilada a través de encuestas a decisores o tomadores de decisiones, de directores o políticas, y expertos, ¿no? Ahí tenemos el trabajo de Federer o gerentes respecto de Bachman, Bloom y Clavería, que introduce una mejora respecto de los anteriores para considerar, en general lo que hacen estas mediciones es medir la dispersión de las respuestas, y en el caso de Clavería lo que hace es introducirle una mejora en la forma de cálculo para considerar a aquellos que respondan respecto a que no hay cambios, esperan que no haya cambios en el futuro respecto de ciertas variables que se les consultan. A su vez está el índice de incertidumbre basado en el EPU, de Economic Policy Uncertainty, construido por Baker, Bloom y Davis, que en realidad lo que tiene este índice brinda una metodología uniforme para el cálculo de un índice
que lo que toma en cuenta son noticias de prensa en las cuales se mencionan estas tres palabras: economía, política e incertidumbre. Ellos, a través de una forma de cálculo y una estandarización, calculan este índice que se ha replicado para varios países. A su vez tenemos el indicador de incertidumbre calculado por la Fundación Getúlio Vargas para la economía de Brasil, que toma como base el EPU, y a su vez es un indicador sintético que combina otras variables, como por ejemplo la volatilidad del mercado de valores y el riesgo país. Además, basado en esta digamos, corriente de búsqueda de palabras, está el indicador de Bontempi, que lo que hace es calcularlo en base a búsquedas de Internet. Ellos parten de la base que en la medida que la gente está más inquieta respecto de alguna situación o más preocupada, va a tender a buscar más esas palabras en Internet, y ellos capturan esa información y calculan un índice. Y después finalmente tenemos el World Uncertainty Index, que está calculado en base a información de la revista The Economist, y está para 143 países, es un panel en forma trimestral, y cubre tantos países desarrollados como en desarrollo. En relación respecto de los canales de transmisión, también la literatura es muy amplia. Tenemos desde los que van desde el mercado de valores, y como el caso de Bloom, y estudia efectos en el empleo, producto y productividad. También tenemos el caso de Leduc and Liu, que ellos hacen el análisis también, el canal de transmisión que encuentran entre la incertidumbre y el sector real, es a través del mercado de trabajo, y lo que dicen es que cuando aumenta la incertidumbre, aumenta el desempleo, hay un shock en demanda agregada, y eso después afecta en la parte real. Después, respecto a los canales internacionales de transmisión, hay dos trabajos que encontramos en la literatura como referencia. Uno es el de Avid, que lo que hace es se basa en economías emergentes, exportadoras, porque dice que son los que están más expuestas a shocks de moneda, digamos, a fluctuaciones de la moneda, y son tomadoras de precios en los mercados internacionales, y encuentran que él lo hace a través del EPU, y encuentra que sí hay un efecto a través de la incertidumbre para estas economías, a través del tipo de cambio. Y en el caso de AIR, él considera el World Uncertainty Index, mide para países en desarrollo y desarrollados, y lo que encuentra es que el shock de incertidumbre es más fuerte en los países que tienen instituciones débiles. Y es menos fuerte y menos persistente en aquellos países donde las instituciones están como más establecidas y tienen mejor calidad institucional. En el caso también encontramos el trabajo de Clavería en la literatura, que lo que hace es medir el impacto de la incertidumbre entre empresarios y consumidores, con las dos encuestas, y en ciertas variables macroeconómicas, y también encuentra una diferencia respecto de ambos digamos, puntos de vista. También tenemos el trabajo de Carrier y Swallow, que comparan un panel entre dos tipos de países, los emergentes y los desarrollados, y encuentran que los shocks de incertidumbre son más fuertes en las economías en desarrollo. De hecho, la inversión cae 4 puntos en relación a los países desarrollados, y a su vez ven que hay caídas en el consumo que en los países desarrollados no se observan, y que a los países en desarrollo les cuesta más recuperarse luego de un shock de incertidumbre en relación a los desarrollados. Y finalmente, a nivel de Sudamérica, hay varios trabajos respectivos a Brasil, como Barbosa y Silverman y Costa Ferreira, que ellos lo que miran, encuentran que en Brasil la incertidumbre doméstica es más fuerte que la internacional, y en el caso de Cerdá, ellos estudian el caso de Chile y encuentran que hay un link entre la incertidumbre y el impacto en la economía real. Los índices de incertidumbre que calculamos para Uruguay son dos. Uno que llamamos CPU, que es un índice compuesto que combina los EPUs. Lo que hicimos acá fue, a través de análisis de componentes principales, sacamos los ponderadores e incluimos en este índice la incertidumbre internacional, calculada a través del EPU global, basado en la metodología de Becker, Bloom y Davis. Le calculamos incorporamos la incertidumbre regional, en el caso de Brasil. Inicialmente este indicador tenía el EPU de Chile, que en realidad, como está actualizado hasta febrero de 2020, en esta edición no lo pudimos incluir, y a su vez el EPU de Brasil de Argentina no está calculado, por lo tanto fue nuestra manera de incorporar la incertidumbre regional, y a su vez le incorporamos la desviación estándar de la encuesta que hace mensualmente el Banco Central a los expertos
respecto del pronóstico del tipo de cambio de los próximos 12 meses. En ese sentido, porque como Uruguay, como les decía, es una economía bimonetaria y con el dólar como reserva de valor, es nuestro indicador para medir la incertidumbre doméstica. Y por otra parte calculamos el indicador otro indicador siguiendo la metodología de Clavería, basado en la encuesta que hace la Cámara de Industrias a las 373 empresas mensualmente industriales desde el año 1997 por mes, y esto es una encuesta de expectativas respecto de cómo esperan en los próximos 6 meses que esté la economía, el sector y las ventas externas o internas donde aplique. Acá lo que les vamos a mostrar es la evolución mensual del indicador del CPU, este es basado en, digamos, noticias de prensa y la incertidumbre doméstica, con los principales, este está de 2005 hasta julio del 2021, con los principales eventos que han acontecido, y lo que vemos es, por ejemplo, que se mapea perfectamente con la crisis del 2008, con la crisis de deuda del 2011 respecto de la baja de la deuda de Estados Unidos. También tiene eventos regionales, como respecto del impeachment de Dilma Rousseff, o en diciembre de 2008, el aumento de riesgo país en Argentina, y a su vez tenemos también el impacto del COVID, la incertidumbre asociada al COVID, bueno, y otros eventos internacionales como el Brexit, por ejemplo. Y a continuación les mostramos la evolución para el mismo periodo calculado del índice de incertidumbre basado en la metodología de Clavería, que lo que vemos en realidad es el basado en expectativas de empresarios, y lo que vemos es que en relación al otro tiene una menor volatilidad, y responde a algunos eventos puntuales también, como en el caso anterior, pero menos en términos comparativos. Los datos que usamos respecto de las variables, bueno, variables reales como el producto está en forma trimestral, buscamos aproximaciones mensuales de la actividad económica, y las elegidas fueron el índice de producción industrial, la venta de autos 0 kilómetros, para tratar de mapear, por ejemplo, el comportamiento en bienes durables. El consumo lo vemos a través de la recaudación del impuesto al valor agregado, y la inversión a través de la importación de bienes de capital. Y a su vez le incorporamos variables financieras respecto de el ratio de depósitos de moneda extranjera en relación al total de depósitos de la economía nacional, esto también vinculado a la importancia de lo que tiene lo que es el dólar para nosotros, y el tipo de cambio real, que está en la siguiente gráfica, que esas son las variables a través de las cuales se aplica una estrategia empírica que Viviana le va a explicar a continuación. Bueno, nuestro análisis empírico, como les contaba mi tocaya, pero con B corta, fue un análisis exploratorio que constó en varias exploraciones tentativas. Por un lado, estimamos un VAR restricto, digamos, un VAR con restricciones, un vector autorregresivo con restricciones, entre el indicador de incertidumbre que le llamamos CPU, el que está basado en los EPUs, ¿verdad? En los indicadores de incertidumbre de política económica, es ese indicador sintético, ¿verdad? Y analizamos los impulsos-respuestas a partir de esa estimación del modelo VAR con restricciones. Lo que nos importaba, particularmente, esto viene de otro trabajo, digamos, que nosotros hicimos, nosotros actualizamos ese trabajo, pero sobre todo nos interesaba saber cómo respondía este indicador y este modelo, digamos, ante un shock tan grande como era el COVID. Este indicador no es tan largo, entonces no teníamos tantas historias, digamos, de grandes shocks, y en este caso teníamos queríamos justamente probarlo ante el shock del COVID. Y luego el segundo análisis exploratorio fue el análisis de los comovimientos, y ahora hicimos los comovimientos entre el ciclo macroeconómico y
y los dos indicadores de incertidumbre. En este caso, trabajamos con los dos indicadores de incertidumbre alternativamente. Trabajamos hicimos rolling, estimaciones rolling, digamos, cross correlation en ventanas móviles, y además estimamos VAR preliminares para los dos indicadores respecto de la fluctuación del PIB, del ciclo del PIB. Los resultados se ven acá en estas simulaciones de impulso-respuesta. El VAR no se ve modificado a partir del gran shock del COVID, digamos, queda incorporado, y de hecho los resultados se asemejan mucho a los que teníamos previamente, o sea, 2 años para atrás, que un shock de incertidumbre afecta fundamentalmente a las variables reales, en particular a la producción industrial y también a la venta de 0 kilómetros, y también afecta a la única variable financiera que teníamos, que era el share de los depósitos sobre el total de depósitos en moneda extranjera, sobre el total de depósitos. Las demás variables no se ven afectadas, y esto ocurría también en diferentes periodos que lo probamos hacia atrás. Por otra parte, como les decía, es este primer análisis, ¿verdad? El shock del COVID queda incorporado, incluyéndole variables cualitativas que afectan alternativamente en el tercer mes del 2020, en el cuarto, en el quinto. Acá en Uruguay la emergencia sanitaria se declaró en marzo recién, y entonces alternativamente fue impactando en estas variables en los distintos momentos, pero una vez que se lo incorpora como una variable cualitativa, el modelo no deja de cumplir, digamos, con los requisitos que se le pide a un modelo VAR, digamos. Luego les muestro rápidamente los resultados del análisis de los movimientos en ventanas móviles. Acá en este caso estamos trabajando con el ciclo del PIB y el indicador de incertidumbre basado en el EPU, y como se ve, bueno, la correlación es negativa, pero no es idéntica en todo el periodo, ¿sí? Y va en algunos casos de -8 a 0, ¿verdad? E incluso se vuelve apenas positiva en algunos momentos, lo cual sería poco esperado. Y lo mismo ocurre con el otro indicador que, como les decía, el primer indicador es el que está basado en las distancias, no es el EPU, es el que está basado en las distancias. En las distancias es el indicador que decíamos con la metodología que propone Clavería en sus trabajos. Este indicador tiene un mejor comportamiento que este segundo indicador, que en realidad tiene una correlación negativa, pero no es tan clara, y en algunos momentos asume, digamos, valores positivos, lo cual sería contrario a lo esperado. Y por otra parte, lo que ocurre es que este indicador adelanta solo un trimestre, el indicador de incertidumbre basado en el EPU. En cambio, el otro indicador, que está basado en encuestas de opinión, ¿verdad? Encuestas de opinión a empresarios, adelanta con mayor anticipación, con 2 trimestres. Con estos dos indicadores y los ciclos del PIB, estimamos un vector autorregresivo preliminar también, y vimos que en realidad ambos anticipan, y los errores de predicción, haciendo una competencia, digamos, entre los modelos, los errores de predicción son mejores o peores dependiendo justamente si es a 1 paso, a 2, a 3, incluso hasta 7 pasos, o sea que no podríamos inclinarnos por uno o por otro indicador, digamos, como predictor del ciclo de las fluctuaciones cíclicas. Y básicamente por aquí son los resultados preliminares a los que hemos llegado, y dejo lugar porque ya estamos muy sobre la hora. Si quieren hacer alguna pregunta, les dejo el lugar, pero si no, cerramos la mesa. Quizás, Viviana, si pueden responder, hay una pregunta en el chat de Ignacio, se me fue el chat. Acá está. Bueno.
Sí, hay dos preguntas. Una, si la pueden responder cortito, en los índices que dependen de las publicaciones en Internet, ¿cómo evitan la deformación que producen empresas de manipulación de opinión pública, como fuera Cambridge Analytica, y las empresas que hoy repiten aquellas intervenciones? Esta es una, y la otra es de Oscar Clavería, justamente. La primera respecto de esta pregunta, en realidad lo que hacen, la gente de Bontempi que usa este indicador, nosotros no lo hicimos basado en Internet, pero lo que decía en la literatura, ellos en realidad bajan la información de Google Analytics, y en general los agentes de Google, teóricamente, ellos en realidad no te dan los datos crudos, sino que calculan un índice relativo en relación a las búsquedas, y con eso teóricamente deberían, digamos, matizar justamente ese tipo de cosas, pero en realidad no hay manera de comprobarlo. De hecho, en el paper, o sea, no presentan directamente, la gente de Bontempi no presenta directamente esa situación, pero teóricamente sí. Esto, Google teóricamente debería de considerar al calcular estas, digamos, estas búsquedas relativas, las compara, al estandarizar, teóricamente esas diferencias las debería suavizar. Bien, y tienen otro comentario de Oscar, justamente, Clavería, que lo han citado. Sí, justamente, de Daniel... el de Clavería, ya sé, el ratio de depósitos en moneda extranjera, sí, bueno, nuestra economía es una economía muy dolarizada, de hecho están intentando, o sea, es un largo trayecto a la desdolarización de la economía, ni bien hay algún indicio de aumentos de la incertidumbre externa, la gente corre a guardarse, digamos, en depósitos en moneda fuerte, que no es la moneda nacional. Entonces, es bien sugerente, sí, que el share justamente aumenta inmediatamente, y además el timing del aumento es muy rápido. Bueno, como es esperable ante cualquier shock de incertidumbre, digamos, pero sí. Y lo otro, sobre el leading indicator, sí, justamente estamos, esta es justamente nuestra idea, nos parece que tenemos que todavía refinar un poquito el análisis, porque es muy sugerente también que las correlaciones móviles no sean constantes, o sea, no sean constantes en valores, en valor, digamos, parece que fueran móviles. Entonces estamos tratando de indagar alguna especie de modelo que no sea con parámetros fijos, sino con parámetros móviles, que nos permita justamente captar bien la influencia, digamos, de la incertidumbre sobre el ciclo económico, justamente como un leading indicator. Pero bueno, en eso estábamos. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.